Bien. Ok. Nosotros hemos estudiado hasta ahora lo que es el método de análisis de los circuitos por el voltaje en los nodos, ¿no? El método de análisis eh, por el voltaje en nodos. Ya. A continuación, nosotros vamos a estudiar un nuevo método de análisis, que es el de análisis de circuitos por el método de las corrientes de malla. ¿Ok? Nosotros en la página 63 de las diapositivas mostramos un circuito eléctrico al cual lo resolvimos, ¿no? Eh, y lo resolvimos utilizando un método que se conoce como el método de las corrientes de ramas, ¿ya? Este método de las corrientes de ramas trabaja con corrientes físicas reales, ¿ya? Son corrientes que ustedes las podrían medir con un amperímetro, ¿ok? Si ya arman el circuito, la podrían medir con un amperímetro de estas corrientes. Eh, el método de las corrientes de lazo se parece mucho al método de las corrientes de rama, ¿ya? Pero en el método de las corrientes de lazo, no necesariamente las corrientes que ustedes establecen en este método se pueden medir con un amperímetro. Pueden ser abstracciones, ¿ok? Pueden ser corrientes que realmente no es que se van a poder medir con un amperímetro, pero que uno las puede utilizar, ¿no? Para hacer pues, cálculos, ¿no? Cálculos matemáticos que a la larga ustedes le van a llevar a calcular las verdaderas corrientes que tiene el circuito, ¿ya? Entonces, eso es el método de corrientes de lazo, ¿ya? Sin embargo, nosotros estamos aquí diciendo que vamos a estudiar el método de las corrientes de malla. Recuerden que la malla y un lazo son lo mismo, ¿no? Eh, un camino cerrado, ¿ya? Una malla o un lazo es un camino cerrado. Sin embargo, la malla se diferencia del lazo en que la malla no solo es un camino cerrado, sino que también ustedes no van a poder encontrar más lazos, ¿no? Dentro de la malla mismo, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos lo que era una malla, allá hace un tiempo atrás, vimos que la malla pues era el camino cerrado en un circuito, pero el camino cerrado más pequeño posible. O sea, dentro de ese camino cerrado yo no puedo encontrar caminos cerrados más pequeños, ¿ya? Sin embargo, el lazo, que también es un camino cerrado, sí, uno se puede encontrar con caminos cerrados más pequeños todavía dentro de un lazo, ya que es un camino cerrado más grande sería, ¿no? Entonces, para resumir, el lazo es cualquier camino cerrado a través de un circuito en el cual ningún nodo se encuentra más de una vez, ¿ya? Mientras que una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo dentro de sí misma, ¿ok? Bien, eso justamente es lo que aquí dice en la diapositiva, ¿no? Y eso hay que recordarlo. Ustedes ahorita lo que van a estudiar es el método de las corrientes de malla, o sea, corrientes que están encerradas en una malla, no en un lazo, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante que hay un caso particular, ¿ya? De este método en donde sí se utiliza una corriente de lazo, ¿no? De dos mallas adjuntas, de dos mallas que están una al lado de otra, y en ese caso a la malla le llaman supermalla, ¿no? No se llama malla como tal, sino que a ese camino cerrado, que realmente es un lazo, se le conoce como una supermalla, ¿no? Porque se trata de dos mallas pegadas, una después de otra, ¿ok? Bien, el método de las corrientes de malla entonces no es otra cosa que un caso especial del método de corrientes de lazo. Estudiemos el método de las corrientes de malla a continuación. Bien, hay unos puntos claves importantes que es necesario ver, ¿no? Antes de meternos ya a estudiar el método de las corrientes de malla. Veamos lo siguiente. Dice, el método de las corrientes de malla es un caso particular de un método más general conocido como el método de las corrientes de lazo, ¿no? Eso ya lo dijimos. Una malla es un lazo que no contiene otro lazo dentro de sí misma, ¿ya? Eso también ya lo dijimos. El método de las corrientes de malla solo puede aplicarse a circuitos planares, ¿ya? Ojo con eso. Y un circuito planar es un circuito que puede ser dibujado en un plano y ninguna de sus ramas se cruza por encima de otra rama, ¿no?
Bien, entonces aquí nosotros en esta diapositiva podemos ver ejemplos de circuitos no planares. ¿Ya? Estos serían circuitos no planares porque ustedes pueden ver, aquí tenemos nodos, ¿ya? Aquí no han dibujado los elementos, solo lo que se está tratando de representar es cómo las ramas se pueden cruzar por encima de otras, ¿no? Ya si esto fuese un circuito, uno esperaría ver aquí un elemento, ¿no? Al menos un elemento entre dos nodos. Esperaría ver algo así. Pero aquí no han dibujado los elementos, como para no cargar con mucha información el gráfico, sino más bien el objetivo es poder ver qué es un circuito planar y qué es un circuito no planar. El circuito no planar, al cual no se le puede aplicar el método que ahorita vamos a estudiar, es este de aquí, en donde esto de aquí es una rama, por ejemplo. Cada una de estas líneas es una rama, ¿ya? Cada una de estas líneas es una rama, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí podría tener un elemento, una resistencia, acá un inductor, acá un condensador, ¿no? Son ramas, ¿ya? Entonces, este circuito aquí se dice que es no planar porque fíjense en esta rama que está aquí, que está por encima de la rama que está aquí, horizontal. Entonces, esto es no planar. Cuando sucede eso, se dice que es un circuito no planar. A un circuito que les pasa algo así como esto, se dice que no se le puede aplicar el método de las corrientes de malla, ¿ya? Fíjense, acá hay otra rama también que cruza, ¿no? Por encima de otras ramas, por lo tanto, este es un circuito no planar, ¿ya? Yo lo pudiera hacer circuito planar si retirara, por ejemplo, esta rama que está aquí y esta rama que está acá. Entonces ya perdón, solo me quedarían las ramas, las voy a resaltar para que vean. Con rojo resaltémoslas mejor. Solo me quedaría, digamos, si yo saco las ramas problemáticas, esta de aquí, las que están con rojo, sí son planares, ¿no? Porque no se están saltando por encima de ninguna otra, ya las que acabo de resaltar con rojo. Si yo dejara solo esas ramas, el circuito se convierte en un circuito planar y yo le pudiera aplicar el método de las corrientes de rama ya, de malla, perdón, para solucionar el problema, ya. Acá tengo otro, aquí a la derecha, tengo otro ejemplo de circuito no planar, ¿no? En donde se ve cómo las ramas pues están pasando por encima de otras ramas, ¿no? Entonces eso se trata de un circuito no planar. Bien, determinación de las corrientes de malla, ¿ya? Una malla, recuerden que es un caso especial de lazo, ¿no? Por eso ahí está entre paréntesis, pues lo que lazo, ¿no? Aquí, determinación de las corrientes de malla, lazo, ¿no? Caso uno. Bien, veamos. Ya, los siguientes pasos pueden aplicarse a un circuito en el que ninguna corriente de malla, ya, pase por una rama que tiene una fuente de corriente y a la vez dicha fuente tampoco sea compartida por ambas mallas. ¿Ok? Entonces nosotros aquí estamos hablando del caso uno, ¿no? Para determinar, usando el método de las corrientes de malla, alguna variable que a alguno le interese, ¿no? Algún voltaje, alguna corriente, sobre todo, que es lo que me interesa calcular cuando yo aplico este método de las corrientes de malla. Entonces nos dice que apliquemos estos pasos. El primer paso sería asigne las corrientes de malla a cada malla, ¿ok? En el circuito. Luego desarrolle la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla existente en el circuito, ¿ya? Y use la ley de Ohm para expresar los voltajes de los elementos de cada malla en términos de las corrientes de malla. Y el último paso, el tercer paso, sería resuelve las ecuaciones lineales resultantes que tienen las corrientes de malla, ¿no? Desconocidas, ¿ya? Bien, entonces uno, ¿qué es lo que tiene en este procedimiento, ¿no? En el caso uno, nos dice que asignemos corrientes de malla primeramente, ¿ya? Si yo tengo un circuito eléctrico, entonces yo debo asignar mis corrientes de malla, luego sacar ecuaciones
¿ya? En esas corrientes de malla, sacar ecuaciones con la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Ecuaciones de voltaje que relacionen los voltajes en los diferentes elementos en una malla, ¿ya? Y luego, con esas ecuaciones que yo he sacado, a partir de mi ley de voltaje de Kirchhoff y mis corrientes de malla, empezar a usar el álgebra para despejar las incógnitas, lo que a mí me interesa calcular, ¿ok? Bien, aquí nosotros tenemos entonces un ejemplo, ¿no? Un primer ejemplo dice, ejemplo, corrientes de malla, caso uno. Nos dice, determine la corriente I1, I2 e I3, ¿no? En el circuito mostrado ahí en la figura. Entonces yo tengo un circuito aquí que tiene dos fuentes de voltaje, una fuente de voltaje independiente de 28 voltios, una independiente de voltaje de 12 voltios, una fuente de voltaje independiente de 12 voltios y una fuente de corriente independiente de 8 amperios, ¿no? Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco resistencias aquí conectadas, ¿no? Entre sí. Y también a las fuentes están conectadas estas resistencias y se forma este circuito eléctrico que ustedes ven aquí, ¿no? Yo puedo darme cuenta, aquí ya me han dibujado las corrientes de malla, ya han venido dibujadas las corrientes de malla. Si o no, las corrientes de malla vendría a ser esta de aquí. Aquí tenemos una corriente de malla I1. Acá tenemos otra corriente de malla que le están llamando I2. Y acá tenemos otra corriente de malla, ¿no? Entonces la pregunta, si yo les dibujo aquí una corriente así como esta, que también está por un camino cerrado, ¿no? Hace esto, una I4 llamémosle. ¿Esa corriente I4 es una corriente de malla o es una corriente de lazo? Piensen por favor un segundo, unos segundos. Bien, la corriente I4 se puede ver que atraviesa la periferia del circuito, todo el circuito. Entonces, más bien esta corriente I4 es una corriente de lazo, ¿no? Dentro de este camino cerrado de aquí, descrito por la corriente I4, están la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, ¿no? Son mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Por lo tanto, esto es un lazo, no puede ser una malla, porque no es el camino cerrado más pequeño posible aquí en este circuito. La corriente I1 forma una malla porque dentro de la corriente I1, dentro de este camino cerrado, yo no puedo encontrar más caminos cerrados en su interior. Mientras que la I4, este sí es un lazo, forma un lazo, porque yo me puedo encontrar con esta malla I1, esta malla I2 y esta malla de la corriente I3 dentro de la malla formada, o el lazo más bien formado por la corriente I4, ¿no? Bien, eso es importante, ya, eso vale la pena mencionarlo. Esta I4 la voy a retirar nomás del circuito porque no es parte del cálculo no necesario hacer para este problema. En este problema me están pidiendo determinar I1, I2 e I3. Bien, entonces ya están definidas las corrientes de malla, I1, la I2 y la I3. ¿Ok? Estas corrientes son realmente corrientes que abstractas, se puede decir, ¿no? Son abstracciones, son variables que uno mismo se inventa para luego calcular, hacer el cálculo de las corrientes reales, corrientes que sí existen en este circuito. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver ya mismo, cómo es. Mientras tanto, tratemos de calcular la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, ¿no? La corriente I1 sería de la malla 1, la corriente I2 sería de esta malla de aquí, que le vamos a llamar malla 2, y la corriente I3 sería de esta malla que está aquí, a la cual le vamos a llamar malla 3, ¿ok? Bien, entonces ya están definidas las corrientes de lazo. El problema nos dice que una vez que asignamos las corrientes de lazo, o sea, el procedimiento, una vez que se asignan las corrientes de lazo, es necesario desarrollar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla existente en el circuito. Bien, entonces yo voy a hacer eso. En la malla número 1, que es la de la corriente I1, voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff.
Recuerden, ¿no? Para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, uno se ubica en un puntito en particular y empieza a ver cómo va la corriente encontrándose con las diferentes polaridades de los voltajes presentes en los elementos. Entonces, si yo empiezo aquí abajo donde he colocado este asterisco, entonces la primera polaridad que me encuentro es el signo menos, la polaridad menos de la fuente de voltaje de 28 voltios. ¿Ok? Ya. Bien, entonces yo aquí que tengo menos 28 voltios, ¿sí o no? Eso es lo que tendría aquí, menos 28 voltios. Ya, entonces yo aquí tengo menos 28 voltios, este es menos. Luego continúo aquí y aquí me encuentro con una resistencia, ¿ya? Entonces, para hacer el cálculo del voltaje en una resistencia, recuerden, se utiliza la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, voltaje sería igual a la corriente que pasa por esa resistencia es la corriente I1 por el valor de la resistencia, ¿no? Ese sería el voltaje en la resistencia de un ohmio, ¿ok? Ahora, este voltaje que está aquí, que sería I1 por 1, ¿ya? Yo debo colocarlo positivo o negativo en la ecuación. ¿Cómo debería colocarlo? ¿Con un signo positivo o un signo negativo en la ecuación? Piensa en eso, por favor, unos cuantos segundos. Bien, yo tengo que colocarlo como positivo a ese voltaje. ¿Por qué? Porque la convención pasiva, recuerden que la convención pasiva me dice que si yo tengo un elemento pasivo, por el cual entra una corriente, digamos, como se ve ahí, el signo de la polaridad del positivo tiene que ir por donde ingresa la corriente. En esta resistencia que yo he dibujado aquí, entonces yo debo dibujar el positivo a la izquierda, ¿no? Y el negativo a la derecha. Así quedaría la polaridad. Entonces, para el circuito que aquí está graficado, la corriente está haciendo esto, ¿no? La corriente I1 sigue así y entonces la polaridad positiva con respecto a la corriente I1 en la resistencia de un ohmio está ubicada en el lado izquierdo de esa resistencia. Entonces, aquí hay que colocar el positivo, ¿ya? De la resistencia de un ohmio. Entonces yo llego y me encuentro mi corriente que va circulando aquí en esta malla, la corriente I1 se encuentra con una polaridad positiva en la resistencia de un ohmio. Entonces, por lo tanto, yo coloco más I1 por 1, ¿no? Ese es el voltaje en la resistencia, más I1 por 1. La corriente continúa, sigue, y aquí se encuentra con otro elemento pasivo, una resistencia de 4 ohmios. Entonces, esa corriente I1, para esa corriente I1, la polaridad en la resistencia de 4 ohmios va a estar ubicada en la parte de arriba, ¿no? Porque por ahí la polaridad de esa resistencia va a estar ubicada en la parte de arriba, porque por ahí está entrando la corriente I1, ¿ya? Entonces, el voltaje en la resistencia de 4 ohmios debería ser, ¿cuánto debería ser el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? Debería ser 4 multiplicado por I1, ¿no? Eso debería ser 4 ohmios multiplicado por I1. Pero quiero que vean algo importantísimo aquí. Por la corriente, perdón, por la resistencia de 4 ohmios, no solo está circulando la corriente I1, como se puede ver aquí, ¿no? La corriente I1 hace esto. Así está circulando la corriente I1. Entonces pasa por la resistencia de 4 ohmios. Pero no es la única corriente que está pasando por la resistencia de 4 ohmios. Miren lo que hay con la corriente 2. La resistencia de 4 ohmios también está siendo atravesada por la corriente 2, porque resulta que la resistencia de 4 ohmios está siendo compartida en dos mallas, en la malla 1 y en la malla 2. Entonces, por esa resistencia va a pasar la corriente I1 y va a pasar también la corriente 2. Sin embargo, nosotros en este momento estamos analizando la ley de voltaje de Kirchhoff, la estamos deduciendo o encontrando con respecto a la corriente I1, a esta corriente que está acá. Entonces, la convención pasiva, si se aplica a los elementos, tiene que ser con respecto a esa corriente I1, no a la corriente I2, porque yo no estoy aplicando
la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. Estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Entonces, todo lo que respecta a la convención pasiva tiene que verse desde el punto de vista de la malla 1. ¿Ya? Entonces, está bien que yo le haya colocado la corriente I1 y como que es positivo ese voltaje, 4 veces I1. Sin embargo, no puedo descartar que por la resistencia de 4 ohmios está también pasando la corriente 2. Ya, en este caso la corriente 2 tiene un sentido opuesto a la corriente I1. Si ven, la corriente 2 viene así y sube por la resistencia de 4 ohmios, mientras que la corriente I1 viene así y baja por la resistencia de 4 ohmios. Entonces, tienen un sentido opuesto. Eso quiere decir que aquí ustedes lo que deben hacer es poner entre paréntesis la resta de las dos corrientes. 4 que multiplica a I1 menos I2. Así sería. Ya, 4I1 menos I2. ¿Ok? Bien, y eso es lo que aquí está indicado, ¿no? Se puede ver como dice más 4 por I1 menos I2. Eso es lo que aquí se ha anotado en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, hemos encontrado la siguiente ecuación. Menos 28 más I1 por un ohmio más 4 que multiplica a la corriente I1 menos I2, ¿ya? Y mi malla todavía no se termina. Yo estoy aquí en esta parte, entonces me hace falta continuar con la malla. Aquí me encuentro con una fuente de 12 voltios, me encuentro con el terminal positivo de esa fuente, por lo tanto coloco el voltaje de 12 voltios, pero positivo, ¿no? Sigue la corriente de malla, la corriente I1 atraviesa la fuente de 12 voltios y se encuentra con esta resistencia aquí abajo, a la cual hay que colocarle el signo positivo arriba y el signo negativo abajo, porque por arriba está entrando la corriente I1, ¿no? Y de acuerdo a la convención pasiva hay que colocar el signo positivo en la parte superior, en este caso en la parte superior, porque por ahí está entrando la corriente. Entonces, fíjense, quedaría más, ¿ya? Más el voltaje en la resistencia de un ohmio, que sería corriente que atraviesa esta resistencia multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto es la corriente que atraviesa esta resistencia? Sería I1 menos I3, porque la resistencia de un ohmio, en cambio, está siendo atravesada también por la I3, ¿no? Es una resistencia que está haciendo, que comparte dos mallas, ¿no? La malla I1 y la malla 3. La malla 1 y la malla 3 comparten entre ellas a la resistencia de un ohmio. Entonces, mi análisis ahorita es con respecto a la corriente I1, es con respecto a la malla 1. Entonces, a la I1 yo la considero como positiva y a la I3 como negativa. Entonces, sería un ohmio multiplicado por, abro paréntesis, I1 menos I3. ¿Ya? Y eso es lo que aquí se ha colocado, ¿no? Se puede ver cómo aquí está anotado en las diapositivas, cómo dice esto, ¿no? Y más I1 menos I3. Aquí le han colocado 8 directamente, ¿no? Aquí veo que ya le han colocado 8. No sé si alguien se puede dar cuenta por qué es que tiene ya un 8 ahí. Están I1 menos 8, ¿no? Realmente debería decir I1 menos I3, ¿no? Pero aquí le han colocado I1 menos 8, como que asumiendo como que I3 vale 8 amperios, ¿no? Entonces, ¿por qué será que hacen eso? Piensen un ratito, ¿no? Piensen un ratito. Bien, ya, eso es porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el gráfico, la corriente I3, que es la corriente que fluye por la malla 3, esta malla que está acá, esa corriente hace esto, ¿no? Circula, circula, circula y viene y resulta que la corriente 3 pasa por la fuente de 8 amperios, pasa por ella, ¿no? Eso quiere decir que la corriente 3 es una corriente que vale 8 amperios, obligatoriamente. ¿Por qué? Por el gráfico del circuito. La corriente I3 está haciendo esto. Viene así la corriente I3. Se puede ver entonces que si la corriente I3 es la que está fluyendo por la fuente de 8 amperios,
Entonces quiere decir que la corriente I3 vale 8 amperios. Eso es lo que vale la corriente I3, 8 amperios, porque está pasando por la fuente de corriente de 8 amperios. ¿Ok? Entonces, por eso acá le están reemplazando directamente el valor de 8 aquí, ¿no? Sería I1 menos I3, pero I3 vale 8, entonces me quedaría I1 menos 8 multiplicado por la resistencia, y ese es el voltaje en la última resistencia aquí de esta malla 1, ¿ya? Entonces yo tengo esta ecuación ahora, tengo esta ecuación que está aquí, ya la voy a simplificar. Aquí hay un procedimiento de álgebra, ¿no? Simplificación, sumar términos semejantes, por ejemplo. Y al final llego a esto que está aquí, ¿no? Esta es la ecuación uno. La ecuación uno entonces nos queda lo siguiente. Recuerden que los tres puntitos así en forma de triángulo significan por lo tanto, ¿ya? Bien, entonces esta es la ecuación uno. Quedaría 6 por I1 menos 4 por I2 es igual a 24. Esa es la ecuación uno, ¿ya? El procedimiento que estamos usando ahorita, que se llama el método de las corrientes de malla, me dice que eh, eh, aplique, ¿no? Aplique la ley de voltaje de Kirchhoff a cada malla existente en el circuito. Acabo de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla uno. Hay otra malla acá que es la malla 2. Entonces voy a aplicar ahora la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. ¿Ya? Entonces déjenme borrar nomás las anotaciones que tengo hasta ahora. Ahí, ¿no? ¿Y qué tengo yo en la malla 2? En la malla 2 pues tengo la corriente I2. Se puede ver cómo la corriente I2 está así. Así se la ha asumido en sentido horario. Fíjense que es una corriente que pasa por la resistencia, tres resistencias realmente, ¿no? Es una corriente que pasa por una resistencia de 2 ohmios, por otra resistencia de 2 ohmios y por una resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a continuación. Apliquemos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces, yo voy a hacer como que aquí estoy ubicado en este momento y voy viendo cómo va pues la corriente de malla atravesando los elementos y voy viendo cómo se comporta el voltaje en esos elementos, ¿no? Eso es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Y hallar una ecuación a partir de ese análisis. Bien, entonces empiezo aquí, sigue mi corriente de malla y se encuentra con la resistencia de 4 ohmios. Recuerden que de acuerdo a la convención pasiva, el positivo se lo debe colocar por donde entra la corriente. Entonces yo voy a colocar para esta resistencia de 4 ohmios el positivo en la parte de abajo de la resistencia de 4 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría el voltaje en la resistencia de 4 ohmios? Me va a quedar a corriente multiplicado por la resistencia, ¿no? La corriente es la resta de la corriente I2 menos la corriente I1, porque la resistencia de 4 ohmios es una resistencia que está siendo compartida por la malla 2 y por la malla 1. Pero como el análisis que yo estoy haciendo ahorita es con respecto a la malla 2, entonces considero la I2 como que es la corriente positiva en esa resta, ¿no? Y la I1 es negativa. O sea, es esto de aquí. Fíjense aquí, ya se ha anotado, se coloca 4, abro paréntesis, I2 menos I1 y cierro paréntesis. O sea, 4 multiplicado por la resta entre I2 e I1, I2 menos I1. Y a la I2 se la considera como positiva, ¿por qué? Porque estoy haciendo el análisis con respecto a esa malla, ¿no? Entonces, yo la coloco como positiva, ¿ya? Bien, entonces sería 4 por I2 menos I1. Ese es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Luego, el voltaje en la resistencia de 2 ohmios que está acá. Esta resistencia está siendo solo atravesada por la I2. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí el más y el menos, ¿no? La resistencia de 2 ohmios tiene su polaridad positiva en la parte superior, porque de acuerdo a la convención pasiva, ahí es donde hay que colocar la polaridad positiva, porque por ahí, por arriba, es por donde está entrando la corriente I2. Entonces coloco mi polaridad positiva y me quedaría el voltaje en esta resistencia como I2 por 2, pero habría que considerarlo con el signo positivo, ¿no? Como se ve aquí. Aquí lo han considerado con el signo positivo, ¿ya? Luego viene la resistencia de 2 ohmios, esta que está aquí. Esta resistencia de 2 ohmios pertenece a dos mallas realmente, a la malla 2 y a la malla 3. O sea, es una resistencia que está siendo compartida por estas dos mallas. Ya, como mi análisis ahorita es con respecto a la corriente I2,
con respecto a la malla 2, entonces yo le voy a poner la polaridad positiva por donde ingresa la corriente I2 en esa resistencia de 2 ohmios, ¿no? Entonces, es por la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el voltaje en esa resistencia de 2 ohmios? Me va a quedar, sería la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esta resistencia. Y sería entonces 2 ohmios multiplicado por I2 menos I3, ¿no? I2 se lo considera como positivo. Entonces sería 2 multiplicado por I2 menos I3. Pero recuerden que la I3, ya hablamos de eso, de acuerdo al circuito, esa corriente I3 vale 8 amperios, ¿no? Porque es la corriente que está fluyendo a través de la fuente de corriente de 8 amperios. Entonces la I3 vale 8 amperios. Eso ya está aquí reemplazado directamente, ¿ya? Esta corriente que ustedes ven aquí, esta de aquí, esta que vale 8, esta es la corriente I3, ¿no? Ya, entonces, sigamos, sería I2 menos 8 multiplicado por 2 y eso es igual a 0. Este es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, esta que está aquí. ¿Ya? Bien, entonces aquí he encontrado una ecuación, ¿ya? Dice 4 que multiplica I2 menos I1 más, sí, o sea, a ver, 4, abro paréntesis, I2 menos I1, ¿no? Multiplicados. ¿Ya? Cierro paréntesis. O sea, 4 multiplica la resta entre I2 menos I1, cierro paréntesis. Más 2 que multiplica I2 más 2 que multiplica a la resta entre I2 menos 8. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Aquí tengo que aplicar álgebra, ¿ya? Suma de términos semejantes sería, y simplifico esta ecuación, ¿no? Y la convierto en esta que está acá. Observen cómo yo ahorita ya tengo dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 tiene dos incógnitas que son la corriente I2 y 1 y la corriente I2. Y la ecuación 2 también tiene dos incógnitas que son la corriente I1 y la corriente I2. Por lo tanto, yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la I1 y la I2. Matemáticamente yo puedo resolver el sistema porque tengo lo suficiente información. ¿Ya? Si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces yo pudiera solucionar este problema, ¿ya? Pueden ocupar, como les he dicho, el método de sustitución, el método de la regla de Kramer, ¿ya? Para resolver, eso no está indicado aquí en la diapositiva, es algo que ustedes ya deberían saber, deberían manejar, entonces, si no se recuerdan, analicen, estudien para que lo recuerden, ¿no? El método y puedan resolver el sistema. Entonces, una vez que ya se resuelve el sistema, nos da que la corriente I1 es 8 amperios y la corriente I2 es igual a 6 amperios. La corriente I3 que también pedían calcular fue la primera corriente que nosotros determinamos. Ya es la corriente que pasa por la fuente de corriente de 8 amperios. Por lo tanto, la I3 es de 8 amperios, vale 8 amperios. ¿Ya? No es necesario que ustedes establezcan una nueva malla aquí para calcularla, o sea, una nueva malla 3, ¿no? No está, desarrollemos la malla, la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3. Eso no es necesario, ¿ya? Para calcular la corriente I3, porque el gráfico mismo ya nos está dando el valor de la corriente I3. Como yo hice la corriente de lazo así, ¿ya? En esta malla, resulta que la corriente I3 de esta malla, la corriente de malla, es la misma corriente de la fuente, ¿ya? Por el gráfico. Vale entonces 8 amperios, ¿ya? Bien. Ok, aquí nosotros tenemos otro ejemplo, ¿no? Asimismo, este ejemplo dice, es un ejemplo de las corrientes de malla. El caso uno nos dice determine la corriente I sub 0, ¿ya? Determine la corriente I sub 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito eléctrico con una fuente independiente de voltaje de 20 voltios. Acá tenemos otra fuente de voltaje, pero esta no es independiente. Esta de aquí es dependiente, ¿no? El símbolo es como un rombo, por lo tanto se trata de una fuente dependiente y es de voltaje. Es una fuente de voltaje dependiente. ¿Cómo me doy cuenta que es voltaje? Porque tiene la polaridad más y menos, como se ve aquí. Pero aparte de eso,
aparte de ser una fuente de voltaje dependiente, también es una fuente que es controlada por corriente, por la corriente I sub cero. O sea, su valor de voltaje, el voltaje que ella entrega aquí al circuito, depende de la corriente I sub cero. ¿Dónde está la corriente I sub cero? La corriente I sub cero es una corriente que existe en el circuito al cual está conectada esta fuente. Ya, entonces acá está la I sub cero. Fíjense, es la corriente que está atravesando la resistencia de 6 ohmios. Ya, entonces esa corriente I sub cero, del valor que ella tenga, va a depender cuánto voltaje me entrega esta fuente. Digamos que la corriente, no sé, digamos que la corriente I sub cero vale 10 amperios. ¿Ya? Voy a asumir ese valor. Entonces, cuánto tendría que valer el voltaje entregado por esta fuente? Yo les pregunto a ustedes. Unos segundos, démonos para pensar. Bien, si yo asumo que la corriente I sub cero vale 10 amperios, entonces el voltaje en esta fuente tiene que ser de 100 voltios. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazo, ¿no? Los 10 amperios aquí. Aquí me está diciendo en el circuito, en el esquema del circuito, me están diciendo que el voltaje de esta fuente dependiente es de 10 veces I sub cero. Por lo tanto, 10 por 10 amperios me da 100 voltios. Ese es el voltaje que nosotros tenemos en la fuente dependiente de voltaje de este ejemplo. ¿Ok? Si asumo que la I sub cero vale 10 amperios, pero aquí en este problema realmente la I sub cero no tiene ningún valor así ahorita. Más bien nos están pidiendo que calculemos el valor de la I sub cero. ¿Ya? Nos están pidiendo que calculemos el valor de esa corriente. Bien, entonces en este circuito yo tengo tres mallas. Fíjense cómo yo tengo estas tres mallas. La corriente I1 es la corriente entonces de la malla 1. La I2 es la corriente de esta malla, a la cual le vamos a llamar malla 2. Y la corriente I3 es la corriente que está en esta malla, a la cual le vamos a llamar malla 3. ¿Ok? Eh, Bien, entonces tengo estas tres corrientes de malla y voy a aplicar el método de las corrientes de malla para resolver este circuito. ¿Ya? Aquí las corrientes de malla se han establecido en sentido horario, ¿no? Tienen un sentido horario. No hay problema si ustedes le hubieran puesto sentido antihorario, ya los cálculos tienen que darles igualmente. Eso no hay problema. Bien, entonces el método de las corrientes de malla, el caso uno, me decía que para las mallas encontradas apliquen o desarrollen la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces yo tengo aquí tres mallas y voy a desarrollar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada una de estas mallas, para la malla uno, 2 y 3, en donde están la corriente I1, I2 e I3 respectivamente, ¿no? Bien, entonces aplico la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla uno y obtengo la ecuación siguiente. La malla uno es esta que está aquí, ¿ya? Asimismo, de acuerdo a la convención pasiva, ¿ya? La corriente I1 está circulando ahí en sentido horario. Para esta resistencia de 4 ohmios, la polaridad positiva va a estar a la izquierda y la negativa a la derecha, ¿no? Porque la corriente I1 está entrando por la izquierda de esta resistencia, ¿no? Por el terminal que está a la izquierda. La corriente I1 sigue circulando y pasa por la resistencia de 2 ohmios, entra por la parte de arriba. Entonces, aquí arriba, en este esquema, es en donde yo tengo que colocarle, ¿no? La polaridad positiva a la resistencia, ya porque por ahí está entrando la I1. Bien, continúa pues la corriente de malla y ya se cierra esa malla, ¿no? Y se repite y se repite. El último elemento por el que pasa la corriente I1 es la fuente de 20 voltios, ¿ya? Bien, entonces yo voy a ponerme aquí, a ubicarme en este puntito de aquí, donde he colocado el asterisco, sigo mi corriente I1 de malla y mire, mi corriente I1 se encuentra con una polaridad negativa aquí. Entonces, en la ecuación yo voy a colocar menos 20 voltios, ¿no? Porque se trata de la polaridad negativa de esta fuente de 20 voltios. Entonces yo voy a colocar menos 20 voltios. Sigue mi corriente de malla, se encuentra con esta resistencia, la cual tiene su polaridad de voltaje positiva a la izquierda,
por donde entra la corriente I1 de malla. Entonces, el voltaje en esta resistencia sería 4, la resistencia por la corriente, sería 4 por I1, ¿no? Entonces sería 4 que multiplica a I1, ¿no? Pero recuerden, si yo tengo una resistencia como esta de 4 ohmios que está realmente siendo compartida por dos mallas, entonces debo colocar la resta de las corrientes de malla, ¿no? Que están compartiendo esa resistencia. Entonces sería I1 menos I3. Esa es la corriente que atraviesa la resistencia de 4 ohmios. Entonces sería la resistencia 4 de 4 ohmios multiplicado por la resta I1 menos I3, ¿no? Esto de aquí sería el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Todo esto que está aquí sería entonces el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Luego continúa mi corriente de malla, se encuentra con esta resistencia de 2 ohmios. Esta resistencia de 2 ohmios entonces va a tener su polaridad positiva en la parte superior porque por ahí entra la corriente de malla, la corriente I1. Y aparte de eso, esta resistencia de 2 ohmios no solo tiene la corriente I1 que la está atravesando, sino también la corriente I2, ¿no? Entonces yo, cuando calcula el voltaje en esta resistencia, tengo que tomar en consideración a las dos corrientes. Sería entonces la resistencia 2 ohmios que multiplica a I1 menos I2, ¿no? Como se puede ver acá, 2 por I1 menos I2. El I1 se lo considera positivo aquí en esta resta porque yo estoy haciendo el análisis con respecto a la malla 1, ¿ya? Entonces a esa corriente, la de esa malla, es la que se considera como positiva. Sería entonces 2, abro paréntesis, I1 menos I2, cierro paréntesis, ¿no? 2 que multiplica la resta de I1 menos I2. Y eso igualo a cero. Eso lo igualo a cero. Y esta es la ecuación que yo obtengo. La primera ecuación en la malla 1. Esta ecuación yo la puedo simplificar. Eso ya es el álgebra. Aquí ustedes van a tener términos semejantes. Ya los suman o los restan. Y al final van a obtener esta ecuación que está aquí, ¿no? 6i1 menos 2i2 menos 4i3 es igual a 20. Esa es la ecuación número 1 que yo he calculado, que he determinado. Luego de eso, vámonos ahora a hacer el análisis a la malla 2. La malla 2 es esta que está acá, ¿ya? Esta malla, pues aquí nosotros podemos ver cómo tiene tres elementos, ¿ya? En ella, que son la resistencia de 2 ohmios, y esta resistencia de 2 ohmios también está siendo atravesada por la corriente I1 de la malla 1. También la malla 2 tiene la resistencia de 8 ohmios, a la cual no solo está siendo atravesada por la corriente I2 de la malla 2, sino que también está siendo atravesada por la corriente I3 de la malla 3, ¿no? Y finalmente en la malla 2 tenemos esta fuente de voltaje dependiente, ¿no? Con un valor de 10 veces I0 y sub 0, ¿no? Es decir, es una fuente de voltaje dependiente que es controlada por corriente, ¿no? Justamente la I sub 0 es lo que a mí me interesa calcular, ¿ya? Entonces aquí tengo otro elemento en esta malla. Tengo tres elementos en esta malla. Ya, de acuerdo a la convención pasiva, la polaridad positiva de la resistencia de 2 ohmios va a ser así, en la parte de abajo, aquí en este esquema. Para la resistencia de 8 ohmios, la polaridad positiva va a estar a la izquierda, ¿no? Porque por ahí entra la corriente I2 y nada más, ¿no? Entonces, una vez que yo ya definí las polaridades en mis dos resistencias, puedo aplicar o encontrar la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de aquí, en la malla 2. Entonces, vamos viendo, ¿no? Voy a hacer como que empiezo el análisis por acá arriba. Aquí me ubico. Aquí está el asterisco. Entonces viene la corriente así, circula, ya, la corriente I2. Y la primera polaridad que se encuentra es la del voltaje, la de la fuente dependiente de voltaje negativa, ¿no? Polaridad negativa de esa fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 10 veces I sub 0, ¿no? El voltaje de esa fuente, recuerden, es 10 veces I sub 0. Entonces, me quedaría menos 10 veces I sub 0. Luego, sigue mi corriente I2 y se encuentra con este voltaje que está acá, el voltaje en esta resistencia de 2 ohms. Entonces, la primera polaridad que se encuentra es positiva. Entonces, coloco aquí el más
y sería corriente por resistencia para calcular el voltaje en esta resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente? La corriente va a ser, la corriente que atraviesa esta resistencia de 2 ohmios va a ser I2 menos I1, ¿no? Porque la resistencia de 2 ohmios es una resistencia que está siendo compartida por dos mallas, por la malla 2 y por la malla 1. Entonces me quedaría I2 menos I1, ¿no? Esa sería la corriente de esta resistencia multiplicado por el valor de la resistencia y ese es el voltaje en esta resistencia. Eso es lo que yo estoy colocando aquí, ¿ok? Dos veces I2 menos I1. Y luego viene a la resistencia de 8 ohmios. La corriente I2 llega y se encuentra con la resistencia de 8 ohmios. La corriente I2 está entrando por la izquierda. Ahí tengo que colocar el positivo, la polaridad positiva de esta resistencia de 8 ohmios. La resistencia de 8 ohmios es una resistencia que está siendo atravesada por dos corrientes, por la corriente I2 y por la corriente I3. Por lo tanto, si yo quiero calcular el voltaje en esta resistencia, yo debo colocar esas dos corrientes no restadas. Y justamente eso es lo que se hace aquí en las diapositivas. Se ha notado lo siguiente, dice, el voltaje en la resistencia de 8 ohmios es igual a 8 ohmios multiplicado por la multiplicación de la diferencia entre I2 y I3, ¿no? I2 menos I3. Entonces me quedaría 8, abro paréntesis, I2 menos I3, cierro paréntesis, ¿no? Y eso sería igual el voltaje en la resistencia de 8 ohmios, ¿ya? Nuevamente, se considera la I2 como positiva aquí en la resta, con la I3, se la considera la I2 como positiva porque, de acuerdo a la convención pasiva, eh, de acuerdo a la convención pasiva, la polaridad positiva es a la izquierda, no en esta resistencia, ¿no? Y del análisis que nosotros estamos haciendo es con respecto a la I2. Entonces, hay que considerar la I2 como positiva y a la I3 como negativa, ¿ya? Entonces, yo igualo a cero esta ecuación, me queda esto que está aquí, y nuevamente el álgebra la utilizo para sustituir, ¿no? Perdón, para identificar términos semejantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No sé, tal vez no saben lo que les estoy diciendo. Términos semejantes es que ustedes lleguen y expandan estos. O sea, que yo, por ejemplo, aquí ponga menos 10 y sub cero más 2 veces y 2 menos 2 veces y uno. O sea, abrí esto de aquí, ¿ya? Y me van a quedar términos ya que se pueden sumar o restar. Por ejemplo, aquí sería, me quedaría 2 y 2 menos 2 y uno, ¿ya? Y acá, en cambio, yo lo que voy a tener es 8 y 2 menos 8 y 3, ¿no? Menos 8 y 3, ¿ya? Y eso va a ser igual a cero. Entonces, yo aquí tengo términos semejantes, se dice. ¿Cuáles son los términos semejantes que he determinado? Fíjense, el 2 y 2 y el 8 y 2 son términos semejantes, tienen la misma variable, la variable I2. Por lo tanto, yo puedo sumarlos a ellos dos, ¿ya? Y la I1 y la I3 no son términos semejantes aquí. Por lo tanto, yo no los puedo sumar, ¿no? No puedo sumar peras con manzanas. Esto es corriente I1 y esto acá es corriente I3. Son dos variables diferentes. No las puedo sumar, ¿ya? Y tampoco yo podría sumar la I1, la I3 y la I2. No son términos semejantes. No se pueden sumar entre ellos. Los que sí se pueden sumar son el 2 y 2 y el 8 y 2. Y me va a quedar 10 y 2. Miren cómo está aquí el 10 y 2 anotado, ¿no? De ahí es que sale del 2 y 2 más el 8 y 2. Me queda entonces 10 y 2. ¿Ya? El 2 y 1 está aquí, menos 2 y 1 está colocado acá. Y aquí dice 18 y 3, menos 18 y 3. ¿De dónde sale ese 18 y 3? Veamos. Ya. Esto es importantísimo, ¿no? Aquí es muy importante lo que están haciendo. Aquí dice menos 8 y 3. ¿Ya? Y sin embargo, acá yo veo que le han puesto menos 18 y 3. Entonces, ¿qué está pasando? La corriente I3 es la corriente que pasa por esta malla que está acá, ¿ya? Por lo tanto, la corriente I sub 0 es la corriente I3. La corriente I sub 0 ha sido igual a la corriente I3. ¿Por qué? Porque coinciden en sus direcciones, ¿no? La corriente I3 hace esto, y fíjense, viene por aquí y por ahí justo es que está pasando la I sub 0. Por lo tanto, la corriente I3 es la corriente I sub 0, ¿ya? Entonces, esta I sub 0 de aquí, yo la puedo reemplazar por la I3. Esta que está aquí, yo la puedo reemplazar por la corriente I3.
¿Ya? Entonces yo voy a tener aquí menos 10 y 3, y acá tenía menos 8 y 3. Entonces son términos semejantes. Menos 10 y 3 y menos 8 y 3 son términos semejantes, se van a restar entre los dos y me queda menos 18 y 3, que es lo que está aquí indicado. Entonces sería menos 2 y 1 más 10 y 2 menos 18 y 3 es igual a 0. ¿Ok? Esa es la ecuación que queda al final. ¿Ya? Muy importante lo que ahorita tal vez se me hubiera pasado por alto, ¿no? Pero bien que les indiqué lo de que es esto de los términos semejantes, y ahí me di cuenta pues que a la i sub 0 es necesario reemplazarla por la i3, ¿no? Para que me dé lo que aquí dice, que es menos 18 y 3 en la ecuación, ya final. Entonces la ecuación, a esta ecuación llamémosla ecuación 2. La ecuación 2 queda de la siguiente manera. Sería menos 2 y 1 más 10 veces y 2 menos 18 y 3 es igual a 0. El método de las corrientes de malla me dice que aplique la ley de voltaje de Kirchhoff en todas las mallas identificadas. Me falta la última malla, la malla 3. En la malla 3 me quedaría lo siguiente, ¿no? Déjenme borrar las anotaciones. Vamos analizando la malla 3. La malla 3, la corriente viene así. Aquí está el positivo de la resistencia de 4 ohmios con respecto a la corriente I3, así sería, ¿no? La corriente I3 entra por la derecha de la resistencia de 4 ohmios, entonces ahí va la polaridad positiva. En la resistencia de 6 ohmios, la corriente I3 entra por la izquierda, por lo tanto ahí voy a colocar la polaridad positiva. Y en la resistencia de 8 ohmios, la corriente entra por la derecha, entonces ahí es en donde voy a colocar la polaridad positiva. ¿Ya? Eso se llama convención pasiva. Entonces tengo esta malla, la malla de la corriente I3, y puedo establecer la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Nuevamente. Entonces veo así y voy viendo, ¿no? Entonces vamos por acá arriba primero. Yo tengo aquí sería más 6 por la corriente I3, 6 por la corriente I3. Aquí le han puesto I sub 0 porque la corriente I3 es la misma I sub 0. Entonces 6 por I sub 0 están colocando, ¿no? ¿Ya? Que bueno, a mí más me interesa es tener I3, ¿no? No I sub 0. Pero bueno, aquí le han puesto 6 I sub 0. Luego dice más 8 por I3 menos I2. Sí, la resistencia de 8 ohmios es una resistencia que está siendo atravesada por la corriente I3 y por la corriente I2. Por lo tanto, hay que hacer la resta de esas dos corrientes, ¿no? En donde la corriente I3 va a ser la positiva y la corriente I2 la negativa. La corriente I3 es la positiva porque el análisis que ahorita estamos realizando es con respecto a la malla 3, ¿no? En donde está la corriente I3. Entonces, me quedaría el voltaje en esta resistencia de 8 ohmios, me va a quedar corriente, que sería I3 menos I2, que multiplica a 8 ohmios, ¿no? Ese es el voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Luego sería más, aquí la corriente I3 se encuentra con la polaridad positiva en de la resistencia de 4 ohmios, entonces coloco más la ley de Ohm, ¿no? Más sería 4 que multiplica a la corriente que está atravesando a la resistencia de 4 ohmios. Esa corriente es la corriente I3 menos la corriente I1. Entonces sería 4 que multiplica a la diferencia I3 menos I1. ¿Ya? La I sub 0 hay que reemplazarla. La I sub 0 más bien yo la reemplazo. ¿Ya? Aquí sería entonces, si yo reemplazo la I sub 0 ahí en esa ecuación, me va a quedar 6 y 3. 6 y 3. ¿Ya? Eso es lo que me queda. Bien, entonces yo simplifico esta ecuación que está aquí, ¿ya? Que al final me queda de la siguiente manera. Sería 6 y 3 más 8, abro paréntesis, y 3 menos y 2, cierro paréntesis, más 4, abro paréntesis, y 3 menos y 1, cierro paréntesis, igual a 0. Esa es la ecuación que me queda. Aplicando álgebra, ¿ya? Y la suma o resta de términos semejantes, entonces a esta ecuación, esta última ecuación, yo la puedo convertir en la ecuación 3 que se indica aquí y está anotada en esta diapositiva. Esa ecuación es la siguiente: menos 4 y 1, menos 8 y 2, más 18 y 3 es igual a 0. Esa es la ecuación 3. Entonces yo tengo tres ecuaciones, ecuación 1, ecuación y ecuación 3, y tres incógnitas, la I1, la I2 y la I3. Tengo un sistema de ecuaciones en donde dispongo de la información necesaria, ¿ya? Como para calcular las incógnitas, que son I1, I2 e I3. Bueno, aquí en esta diapositiva está escrito de manera matricial, ¿no?
¿ya? Este, entonces aquí lo que seguramente para calcular la I1, la I2 y la I3, lo que se aplica aquí es la regla de Kramer, ¿no? Y con la regla de Kramer sacan los valores de I1, I2 e I3. ¿Ya? Esto de aquí ya es transparente para mí, ¿no? Como instructor de este curso. Yo no voy a enseñar estas cosas, ustedes ya son los que tienen que saber estas cosas a estas alturas. Entonces, por favor, revisen cómo pueden aplicar la regla de Kramer para calcular I1, I2 e I3, ¿ok? También pueden aplicar el método de sustitución, ¿no? Si no saben la regla de Kramer, apliquen el método de sustitución, ¿no? ¿Qué era esto del método de sustitución? Es que si yo, por ejemplo, tengo dos ecuaciones, I1 más I2 igual a 5, por ejemplo, y tengo otra ecuación, I1 menos 3I2 igual a 0, ¿ya? Entonces, el método de sustitución es que ustedes toman una de las ecuaciones, por ejemplo, yo voy a tomar esta de aquí, aquí voy a despejar una de las incógnitas, por ejemplo, despejo la corriente I1, me queda que es 3 veces I2. ¿Ya? Y entonces cojo esta de aquí, esta I1, y la sustituyo en la ecuación, en la primera ecuación, aquí, ¿ya? Y lo que voy a tener entonces es que me va a quedar la nueva ecuación al momento de sustituir el I1 en la primera ecuación, me va a quedar esa ecuación como función solamente de una incógnita, de I2, a la cual yo ya la puedo despejar y calcular. Eso es el método de sustitución. Entonces, esto aquí que yo lo hice con dos incógnitas, ustedes lo pueden aplicar acá con tres incógnitas, ¿no? Se les va a hacer un poco más largo, pueden equivocarse tal vez, ¿no? Porque es un poquito más largo, pero ese es el método de sustitución. Ya, el método de Kramer, en cambio, utiliza determinantes. Es más rápido, es más directo y calculas lo mismo, las incógnitas, ¿no? En este sistema de tres ecuaciones. Las incógnitas son I1, I2 e I3. Bien, entonces aquí yo calculé la I1 que me da menos 3,2 amperios, la I2 que da menos 9,6 amperios y la I3 que da menos 5 amperios. La I3 da menos 5 amperios y recuerden que la I3 era igual a la I sub 0. Por lo tanto, aquí el problema me pedía que calcule la corriente I sub 0. Yo calculé la I3 y entonces ahí estoy resolviendo el problema porque la I3 ha sido la I sub 0 también, ¿no? Entonces, I sub 0 vale lo mismo que la I3, vale menos 5 amperios, ¿ya? Y está calculada entonces la I sub 0 que me pedían calcular en este ejercicio. Bien, creo que con la solución de este ejercicio podemos llegar a culminar esta clase de aquí. Gracias.